Para las personas que ya lo vieron, que abran un poquito la mente y que probablemente los contenidos, aunque sean los mismos, pues observar una visión diferente, ¿vale? Y este taller yo lo empiezo así, con saber y no hacer, mejor no saber porque igual te vas a morir. Y esta última frase de igual te vas a morir es una de las frases que constantemente utilizo en los últimos meses, porque creo que es un miedo inherente en general a la humanidad, a todos los seres humanos. A todos nos da miedo morirnos en la mayoría de los casos, ¿vale? Y es uno de los mayores miedos que tenemos, sin importar si nosotros hacemos, si no hacemos, si vivimos, si no vivimos, si nos divertimos, si no nos divertimos, hagamos lo que hagamos o dejemos de hacer lo que dejemos de hacer, igual nos vamos a morir. Sin embargo, sí que hay una diferencia entre saber y no saber, que lo vamos a ver ahorita en el camino, ¿vale? ¿Y por qué? Porque saber y no hacer, cuando sabemos se adquiere cierto nivel de responsabilidad. Y vamos a ver ahorita ciertas leyes naturales que nos atañen a todo y cómo esto nos puede afectar, ¿vale? Así que quien quiera todavía estamos a tiempo. Los que no, vamos a continuar. Siguiente, acuerdos del taller. Como saben, siempre tengo reglas para iniciar. Esta vez el taller es online. Las reglas no dejan de estar porque son importantes. Lo primero es tener el micrófono, perdón, en silencio durante la masterclass y tener también el móvil en silencio o en modo avión. En la medida de lo posible, no llevar reloj, ¿vale? Para participar, todos tenemos la opción ahí abajito de levantar la mano. La persona cuando se le cede la palabra activa su micrófono, dice su nombre y comparte. Aquí quiero abrir un paréntesis, que no está aquí entre las reglas, pero quiero que sea un acuerdo entre todos. Y es que como esta masterclass está siendo grabada, si alguien desea preguntar y no desea que aparezca su nombre o su voz o su rostro o lo que sea, por supuesto aquí respetamos la intimidad y los datos de todos, con lo cual avisa antes de empezar a hablar y pausaremos la grabación, ¿vale? La siguiente es que todos somos adultos, por lo tanto, la responsabilidad y el uso de la información que se comparte aquí es de cada uno, ¿vale? Y por último, investigar si estos conocimientos aplican a la vida de cada uno. Yo siempre les digo, por favor, no me crean nada de lo que yo les digo, porque además se queda ahí en el tema de creencias y realmente el conocimiento solamente se convierte en conocimiento cuando yo empiezo a aplicarlo a mi vida. Y la investigación no es nada más que eso, ir probando, ir viendo qué aplica, qué no aplica. Entonces, vayamos haciendo esto para que podamos saber si sí o si no, ¿vale? A ver, ahora, pongámonos en situación. Este es el inicio de todo. Yo quiero compartirles, estas son noticias de los periódicos más importantes del mundo del día de hoy. Si lo alcanzan a ver, por acá en las fechas, 6 de septiembre del 2023. Y esta es la situación de la vida real que nos plantea el panorama mundial hoy en día. Ucrania en guerra, Corea, las etiquetas no bastan, la televisión y las emociones, todo lo que es publicidad a favor de la comida ultraprocesada y cuando leemos con detenimiento la noticia, cómo afecta a los niños, a América Latina, ni qué decir, a nivel internacional, el panorama que nos muestran los medios que es este es un panorama pareciera bastante desolador o bastante difícil. Adicional a esto, no es desconocido para nosotros que cuando entramos a redes sociales, todo el tiempo estamos viendo publicidad acerca de inteligencia artificial. Parece que la inteligencia artificial hoy en día nos solucionará todo, ¿verdad? Sin embargo, todas estas proyecciones desmedidas y todo esto que nos muestran como la vida real, ¿es realmente la vida real para cada uno de nosotros? ¿Es realmente el panorama? Esa es la primera pregunta que me gustaría que se hicieran a cada uno de ustedes. ¿Cuál es mi vida real? ¿Cuál es mi situación hoy en día? ¿Cuál es mi situación y hacia dónde apunta? Según esto. ¿Vale? ¿Continuamos? Muy bien. Aquí ya entramos en conocernos a nosotros mismos para saber cuál es nuestra situación. Antes de entrar aquí, acuérdense de contestarse en esa preguntita para ustedes, además de la información que van a recibir ahora. Y a través de mi personalidad, ¿vale? Quiero saber, ¿la conozco? Nuestra personalidad está constituida por 4 elementos.
El primero es el elemento físico, que hace referencia a toda esta parte corpórea que nosotros conocemos, hace referencia a mi cuerpo, a cómo funciona, a la biología que tiene una física, tiene una biología, tiene una química, y todo esto me afecta o me infecta en cualquiera de los casos, ¿vale? Este cuerpo físico o este rasgo de la personalidad a nivel físico es el más antiguo de todos y nos maneja y nos domina perfectamente, y ustedes ya conocen los ejemplos más típicos que yo doy, como el tema de la ida al baño. ¿Vale? Él no te dice cuándo tienes que, perdón, tú no le tienes que decir a él cuándo ir al baño, cuándo comer, cuándo dormir. No, él te lo pide. Y sencillamente, si no se lo das, empiezas a desarrollar síntomas físicos que pueden derivar en enfermedades, y algunas de ellas graves. ¿Vale? Luego viene el siguiente rasgo, que es el energético, el vital. Y es este que va relacionado con los ánimos, con las ganas que tenemos de hacer. Muchas veces se agota fácilmente. Pero luego vienen otros un poquito más elevados, como son la emoción, que hay emociones primarias, que estas emociones no son ni buenas ni malas, simplemente son emociones que están diseñadas para mantenernos con vida, ¿vale? La tristeza, el miedo, son emociones que nos mantienen vivos. Y usted preguntará, ¿cómo el miedo me mantiene vivo? Pues claro, porque si viene un león o un cocodrilo, usted sabe que tiene que accionar porque si no se va a morir. Y la tristeza también le permite hacer catarsis a situaciones de la vida real. Luego viene el pensamiento, que es todavía un poco más elevado. Y el pensamiento se produce a través de la emoción, ¿vale? Yo tengo una emoción, esa emoción me genera una impresión y esto me genera un pensamiento. Y a partir de ahí empieza la cabeza a machacar y a decir y a hacer. Y según los pensamientos que tengo, pues puedo regular o no las situaciones de todo lo que nuestro cuerpo, eh, de todo lo que nuestro cuerpo puede necesitar. Porque si bien es cierto que el cuerpo físico nos exige a nosotros que hay que ir al baño, con el tiempo y desde edad muy temprana aprendemos a controlar esfínteres. Y nadie nos dice que estamos generando un pensamiento. De la misma manera en que los niños en su energía vital muchas veces tienen ganas de dormir y nosotros a través del juego les incentivamos para activar su energía vital y que no se duerman, porque sabemos que si se duermen luego tenemos situaciones en la noche. Entonces, el pensamiento nos permite esto. De la misma manera con las emociones. Algunos seguramente que le ha pasado alguna vez en la vida que ha tenido una situación difícil en la que se ha molestado muchísimo, ha tenido una situación de ira y luego tuvo que controlarse y no decir nada, pero luego una hora después estaba pensando, ¡ay! ¿Por qué no le dije esto? Pues eso es lo que hace el pensamiento, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí, mis queridos? Todo perfecto, ¿verdad? Vale, continuamos. Vamos a hablar de los campos mórficos. ¿Y qué son los campos mórficos? Estos son los campos en los que nosotros nos movemos a través de nuestra realidad, que ya hemos hablado de la realidad en la que vivimos actualmente el día de hoy, ¿vale? Aquí dentro no está, pero el primero que existe en la realidad soy yo, porque sin yo, sin mí, sin este ser, no existiría ni mi familia, ni mi ciudad, ni mi país, ni mi continente, ni mi planeta. Así de sencillo. Yo articulo y hago parte de todos ellos. Ya hemos hablado quién soy yo en los segundos anteriores. Ahora vamos a hablar en qué situaciones me muevo yo y en qué situaciones influyo y afecto y qué situaciones también me afectan a mí, ¿vale? Y estos son la familia. Yo hago parte de una familia y esta familia cada vez se extiende más porque no solamente son mi papá, mi mamá, mis hermanos, sino que tenga o no tenga hijos, pues empiezo una descendencia hacia abajo, pero si no los tengo, entran también los tíos, las tías, los primos, los abuelos, los bisabuelos. Yo quisiera hacer una pregunta y me encantaría que alguien de aquí contestara si conoce el nombre de sus 4 bisabuelos. No, Pueden poner voz. ¿Alguien conoce el nombre de sus 4 bisabuelos? no. Es importante. Ya veremos luego el porqué de la importancia y cómo esto nos influye. Y luego hacemos parte de una ciudad donde también participamos en otros entornos, ¿vale? ¿Qué entornos, por ejemplo, participamos dentro de la ciudad? Nosotros participamos en entornos. El primero
cuando salimos a la calle, ¿vale? Vamos al supermercado y ahí nos comportamos como una fraternidad y recordemos que fraternidad es sacar lo más elevado de cada uno de nosotros y compararnos, pero compararnos para elevarnos hacia arriba, hacia lo que somos. Entonces, si yo veo a alguien que necesita ayuda, seguramente que muchísimos lo hemos hecho en el supermercado. Señora, necesita ayuda con la bolsa, con el carro. Luego tenemos el trabajo también donde nos representa y hacemos parte. Pero luego hacemos parte también del país en el que vivimos. Y aquí entra una cosa que con permiso de los que no son migrantes yo voy a mencionar, y es esa dualidad que tenemos las personas que somos migrantes, porque pertenecemos a dos e influimos a dos. Aquel país donde nacimos, donde vivimos la mayor parte de nuestra vida, y luego el país donde decidimos establecernos. También hacemos parte de un continente y luego de un planeta. ¿Por qué es importante hablar de estos y de saberlos? Acuérdense que ahorita estábamos hablando de cómo afecta y en el inicio estábamos hablando de que hay leyes naturales que nos afectan a todos. Hay una ley natural que aquí es indistinto de si usted cree o no cree, pero seguramente la ha escuchado. Ley de causa y efecto o acción y reacción. Entonces, usted hace algo y hay una reacción. Y en cada uno de estos campos mórficos, cada que una persona hace algo, hay una reacción y afecta a todo el conjunto. Entonces, nos afecta a nivel familiar las decisiones que toman nuestros padres, nos afectan las decisiones de nuestros abuelos. Si pertenecemos a la ciudad, nos afecta las decisiones de la alcaldía, en el país, las decisiones de los presidentes y a nivel mundial ya ni nos decimos las organizaciones que nos manejan y cómo toman decisiones por nosotros y en la mayoría de las ocasiones nosotros ni siquiera nos enteramos. Para mí es muy importante que como parte del ser nosotros sepamos cómo esto hace parte de nosotros y cómo nos afecta para que podamos manejarlo, básicamente, para que podamos dar manejo a la situación. ¿Alguna pregunta hasta ahí o avanzamos? No, avanza, vamos Avanzamos. bien. A ver. Vale, perdón, que se me pasó acá. Hemos hablado de quiénes somos y de los campos en los que nosotros pertenecemos. Y aquí vamos a hablar de algo que en constelaciones familiares nosotros llamamos el análisis transaccional. Y esto no es nada diferente al comportamiento que nosotros tenemos siendo una sola persona o lo que en psicología se conocería también o habrán escuchado muchos como el niño interior, el yo real, el yo superior, el yo niño, pues son estos tres. ¿Y cómo transaccionamos en esto? ¿Les ha pasado alguna vez que ustedes están en una discusión de adultos o en una reunión, en una conversación de adultos y ustedes perciben que alguien se está comportando como niño? Y en una conversación seria, tú dices, pero ¿cómo puede ser posible que me esté diciendo esto? Mucho, O burda que me mucho. esté, exacto, o que me esté, ¿cómo puede ser posible que mi madre, que es mi madre, me conteste esto? Si es mi Mm, madre y ya es adulta. sí, Pues todos hablamos desde nuestro niño interior. El niño se encarga de hacer lo que desea hacer, se mueve por el deseo. Es comúnmente conocido también como el ego, que no es malo, no es macabro como nos han enseñado. Hablamos de ego, que cuando está bien equilibrado, cuando está balanceado, es un aliado excelente para todos nosotros. De hecho, yo les quiero contar una incidencia. Para mí este taller ha tenido no solamente muchísimo trabajo a nivel mental y físico, porque lo he hecho con muchísimo amor. Quienes lo han vivido saben que vivirlo se siente de verdad de manera diferente, pero es la primera vez que la hago de manera online. Y mi niña estaba un poquito inquieta también. Y para mí es muy importante que ustedes recibieran este taller desde la adulta que soy, porque los adultos hacemos lo que conviene hacer, no lo que queremos hacer, sino lo que conviene, lo que en realidad hay que hacer. Por eso es que hay diferencia si mandásemos a hacer la compra de la semana a uno de nuestros hijos, sea niño o adolescente, seguramente compraría puros dulces, pizzas y demás. Nosotros como adultos equilibramos un poco aunque sepamos qué gusta o no gusta. Esto es lo que hace el adulto. Y entonces, para terminar de contarles la incidencia, yo senté a mi niña aquí a este ladito.
Es un acto, digamos, es un acto consciente, inconsciente, dándole un lugar a esa ansiedad o a esa intranquilidad que estaba sintiendo antes de empezar, porque quería que ustedes recibieran lo mejor de mí. Entonces, con este niño, cuando está así un poquito inquieto, podemos hacer esto. Cuando la intención es que todo el tiempo estuviéramos en el adulto, pero esto no pasa. De hecho, nos pasa la menor parte del tiempo. Y luego viene el padre, que es el que hace lo que debe hacer. Ya no importa si conviene o no conviene, pero a veces el deber, pues no conviene mucho para lo que hay que hacer. Entonces hay que tratar de tener un equilibrio entre cada uno de ellos porque para cada momento nos es útil cada uno. Por ejemplo, el niño no me es útil para hacer la compra, el adulto sí, ¿vale? El padre no me es útil para llevarlo a una fiesta y compartir, porque estará en plan, ay, sí, a dar consejos y recomendaciones todo el tiempo y a una fiesta vamos a disfrutar, ¿vale? Entonces, en ese momento está muy bien que salga mi niño, siempre que lo controle y dependiendo de la fiesta. Otra cosa son las fiestas empresariales y este tipo de reuniones, ¿vale? No nos vamos a mezclar ahí, pero es importante que empecemos a visualizar desde ya cómo nosotros estamos haciendo esas transacciones con las personas, más que analizar cómo lo hacen ellos con nosotros, porque no somos, al final, no nos corresponde juzgar a nadie. Lo único que nos corresponde, y es casi que una obligación, es reconocernos y trabajarnos a nosotros mismos. Entonces, esta información es para esto. Sin embargo, si tú identificas en algún momento una situación con un adulto que te está hablando desde su niño, pues tú como adulta gestionas. ¿Y qué hace un adulto cuando un niño le está haciendo pataleta? Pues no le vas a ir a decir, oiga, no me haga pataleta que usted está muy grande. No, no. Pero sí le puedes decir, en otro momento podemos hablar. Ahora vamos a calmarnos. O si está muy eufórico, muy alegre, porque tampoco hay momentos, no todos los momentos son ni para tristeza ni para felicidad, ¿vale? Luego vamos a hablar de la creación de la realidad, de cómo se crea la realidad. Acuérdense que nosotros hablamos de un tema físico, energético, emocional y el pensamiento. Y resulta que la realidad se crea a través del pensamiento, pero ¿alguien sabe cómo se generan los pensamientos? Pregunta. Pregunta complicada, ¿verdad? Eso lo vamos a dejar para otra masterclass. Hoy no lo vamos a resolver porque no nos compete. Lo que sí es importante que sepamos el día de hoy por eso esta imagen, y es que los pensamientos se producen a través de una imagen. Nosotros percibimos una imagen, por eso es que se invierte tantísimo dinero en publicidad y en redes sociales, porque disponen de menos de 3 segundos para engancharnos. Y nos enganchan constantemente y algunas veces son hasta fastidiosos. Y esa imagen que nosotros percibimos genera un pensamiento. Ese pensamiento nos genera una emoción. Normalmente, a nivel de técnicas de ventas, que esto lo utilizamos muchísimo también en la vida personal, estas imágenes las utilizamos para vendernos a nosotros mismos y que los demás nos quieran comprar a través de la emoción, generando como empatía, alegría, seguridad, o alguien que me diga si cuando le conquistaron su chico o su chica, le conquistó yendo mal vestido, maloliente y con chistes, No, ¿verdad? Que todo lo contrario, nos olorosito y bien conquistaron, exacto. vestido, Desde que le un veíamos los ojos, caballero. decíamos, uy, qué guapo, qué guapa, qué bien arreglado viene. Y si olía, madre mía, qué bien huele. Pues todo esto nos genera a nosotros emociones, emoción de bienestar, de seguridad. Eso hace que cuando yo le vea, entonces vaya a la acción corriendo y lo abracen. Y como Ujú, resultado hay una interacción de energía que puede o no ujú, generar algo físico. Digamos que en lo biológico puede ser un bebé, puede ser una empresa, puede ser una reunión familiar agradable, puede ser un buen negocio. Entonces, es importante que elijamos o que seamos conscientes por lo menos de las imágenes que recibimos y que también aprendamos a reproducir estas imágenes. ¿Qué vale. reproducimos? ¿Cómo lo reproducimos? Porque normalmente nosotros no producimos imágenes, nos comemos todo lo que nos dan, pero por lo Mm, menos hacer buenas reproducciones y a través de esto generaremos el resultado que realmente queremos. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro el tema?
¿Sí? Bueno, vamos a hablar del inconsciente. ¿Por qué el inconsciente? El inconsciente, acuérdense que hablamos de el yo niño. Y el niño hace solamente lo que quiere. Nosotros en nuestra inconsciencia, digamos que como es inconsciente, valga la redundancia, suele comportar como un niño. Y los niños actúan por impulso, por gusto, porque quieren, son auténticos. Lo que pasa es que con el tiempo los niños, por procesos de adaptación y sobrevivencia, aprenden también a generar sus máscaras, que luego como adultos, de hecho máscara, la palabra personalidad viene de su origen, es de la palabra máscara. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a sobrevivir en un ambiente que pudiera o no parecer hostil. ¿Mm? Eh, este inconsciente, como les decía, es literal y es completamente inocente y auténtico siempre que no quiera algo. Porque nuestro cuerpito físico, nuestra personalidad tiene básicamente dos funciones. Una es mantenernos con vida y la otra es darnos placer, ¿vale? Entonces, siempre que algo nos mantenga con vida y nos dé placer, pues él va a hacer lo que tenga que hacer. Y se monta unas películas y hace unas obras de teatro espectaculares. Y el 95% de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestro cuerpo físico, de nuestro cuerpo vital, son inconscientes. ¿O alguno de ustedes se ha preguntado qué tuve que hacer para levantar el boli? Levantar la mano, hacer pinza con la mano, estirarla hasta acá, cogerlo, traer acá. No, lo hacemos automáticamente. Está automatizado para tener espacio para otras cosas, pero se queda ahí en el inconsciente. Entonces llega un punto donde a mí ya se me olvida apreciar, por ejemplo, el color, la forma del bolígrafo y demás. Y es importante, ¿vale? A nivel de vital también. Muchísimas veces nos levantamos y nos levantamos por inercia. La mayoría de veces estamos caminando y no nos enteramos que caminamos. Y a nivel emocional, ya ni les cuento, tenemos unos hábitos emocionales espectaculares, somos adictos al drama, adictos a las discusiones, adictos al por qué por aquí. Y a nivel de pensamientos, está demostrado científicamente que el 90% de los pensamientos que tenemos hoy son exactamente iguales a los de ayer. Estamos exactamente igual. Y aquí no hemos hablado, imagínense si ese es el inconsciente de una persona, ¿cómo será el inconsciente de una familia? Donde afecta lo que cada uno de esos miembros hace. Y muchas veces no le avisa a los demás. Eso no quiere decir que los demás no vivamos las consecuencias. O el inconsciente colectivo de un país. Todas esas memorias. De allí las relaciones tóxicas, me imagino. Las relaciones tóxicas con todo. Y esto se genera precisamente porque, como su nombre lo dice, por un tema de inconsciencia. Cuando empezamos a generar Claro. conciencia, realmente puede que no cambiemos las situaciones. No vamos a decir, uy, somos los salvadores del mundo porque yo sí soy una persona consciente y yo voy a salvar a mi familia y mi país. No. Pero tener conciencia te permite poder manejar estas situaciones para estar a salvo y generar lo mejor posible para tu entorno. Por eso es importante saber esto y empezar a conocer. Yo, de hecho, les voy a poner una tarea hoy para que ustedes de aquí a una semana empiecen a revisar conscientemente los pensamientos que tienen y los movimientos extraños que hace su cuerpo. Vamos a coger el de abajo y el de arriba. Y en una semana, el que quiera, por favor que me escriba por cualquiera de los medios que me pueden contactar. Y me dicen, Vivi, me pasó esto. Y si lo quiere compartir, lo compartimos. Pero si no, por lo Espera, menos para que ustedes hagan ese ejercicio para ustedes mismos. Y se van a dar cuenta cómo teniendo conciencia pueden acceder a otros estados, a otros niveles de conciencia. ¿Vale? eh, Vivi, ¿revisar qué? Perdón. Revisar en dos de los matices o en dos de los estados de la personalidad, que son el físico y el Ajá. pensamiento. Entonces, en el físico vamos a revisar o a estar conscientes de qué movimientos tiene nuestro cuerpo, de los que yo no soy consciente. Por ejemplo, cuando a veces tenemos un espasmo o nos da un tic nervioso, o ser consciente, por ejemplo, ay, mira, yo no había caído en cuenta que hago este movimiento con las manos cuando hablo.
Lo hago tan automático que no había caído en cuenta. No había caído en cuenta que de vez en cuando me pica la oreja, casi siempre a esta hora. Estoy poniendo Ok. ejemplos. Y a nivel de pensamientos, lo mismo. ¿Qué pensé hoy? Si quieren, pueden iniciar. Acuérdense que siempre hablamos de una herramienta espectacular, que es un diario emocional o un diario personal, como ustedes lo quieran llamar, y escribir todos los días. Y si revisan en una semana, se darán cuenta que por lo menos 2 veces escribieron de lo mismo. Y empezar a revisar esos hábitos y esos patrones que pueden o no ser condicionadores, porque pueden que o te estén condicionando o que te estén impulsando. En cualquiera de los casos, tener conciencia de ello te va a permitir manejarlo y no que ellos te manejen a ti. ¿Claro, Juan Pablo? Sí, Muy Vivi, interesante, ya lo anoté, gracias. Bueno, muy interesante. vamos a Pero ver. yo no tomé nota porque tú dijiste que era más adelante que ibas a poner la tarea. Tranquila, si vayan tomando nota cuando quieran y lo que haga falta, Yo voy tomando avisen nota y de yo lo todo, repito. pero Vamos a vale, hacer vale. una cosa. Yo había programado esta charla para 40 minutos, como dimos 5 minutos de compás y de espera, me quedan exactamente 10, 15 minutos de la charla. Vamos a reiniciar, vuelvo a enviar el enlace y vamos a entrar a ver por qué no tengo resultados y cómo hago para empezar a obtener resultados. ¿Les parece bien? Bien. Muy Vivi, bien, pero pues acuérdate que yo te invito para que lo hagamos en la asociación en persona, sí, porque me parece buenísimo. sí, Me tranquila que parece eso ya muy lo miramos bueno. ahora. Vale, vamos entonces a Vale. desconectar y volvemos a conectar con el enlace.